Muy bien. Donde tenemos aquí. Entonces, en Éxodo capítulo 3 tenemos el llamamiento de Moisés. Sabemos, igual, bueno, igual alguno ha visto una de las películas de Moisés que se han hecho, que han habido pues muchas, buenas, interesantes, bien. Ninguno tan, o sea, un poco más importante conocer la historia desde la Biblia, porque ninguna película es perfectamente fiel a la Biblia. Um, pero eso sirve bastante para tener un poco de contexto de dónde está aquí en este momento Moisés. Moisés, sabemos, ¿no? Era judío, era descendiente de Abraham, de los judíos, levita, y había nacido en Egipto durante el tiempo de esclavitud. Le habían intentado matar, pero bueno, porque Dios le protegió y fue al final adoptado y se crió dentro del palacio en el reino de Egipto. Se, tuvo ¿cómo se dice? Un crecimiento, una adolescencia, pues muy privilegiada y protegida dentro de, bueno, la casa de Faraón, por decirlo. Um, Moisés nunca perdió de vista el que era judío y cuando era algo mayor, um, al parecer por pasión, ¿no? Vio un pecado que se estaba cometiendo, vio una injusticia. eh, Evidentemente la esclavitud pues siempre es injusticia tremenda, ¿no? Es una de las cosas más trágicas que ha existido en la historia. Y Moisés, viendo la esclavitud y viendo pues a su propio pueblo siendo esclavizado, eh, respondió de una forma mala, que es muy posible que haya un pecado y que nos enfade ese pecado y respondamos mal. Bien, eso ocurrió con Moisés y ha ocurrido pues hasta el día de hoy. El hecho de que haya un pecado no significa que debemos de pecar, cometer otro pecado para intentar arreglar el primer pecado. Bien, es un poco lo que intentó hacer Moisés. Mató al final al que estaba maltratando al esclavo y terminó teniendo que huir de Egipto. Bien, no parece que fue la decisión correcta. No creo que Dios le estuviese bendiciendo por la decisión que tomó. Tuvo que salir exiliado de Egipto, se fue al desierto, allí en el desierto conoció a la que sería después su mujer, se casó y empezó a vivir pues en el desierto como pastor, cuidando de las ovejas de su suegro. Bueno, ahí es donde encontramos a Moisés. Moisés, yo creo, bueno, yo no sé cuánto entendía Moisés del plan de Dios para su vida. Bien, Moisés lo que sabía es que era judío, era escogido por Dios, ¿no? Era del pueblo especial. Y que se había equivocado grandemente. Yo creo que son las dos cosas que entendía bien Moisés. Um, Igual que nosotros en muchos casos, ¿no? Si eres un cristiano, entiendes, ¿no? Que eres una persona escogida por Dios, una persona privilegiada, um, un hijo de Dios, ¿bien? Con privilegios que la mayoría no tiene. Um, pero aparte de eso, pues somos pecadores, ¿no? Igual que Moisés. Aunque seamos hijos de Dios, aunque seamos cristianos, somos pecadores. Hemos pecado antes de ser salvos y después de ser salvos. Hemos cometido todos muchos errores y a veces pues errores muy grandes. Pues Moisés estaba en el mismo barco. Bien, escogido por Dios, una persona importante por su parentesco y porque Dios le había escogido, ¿no? Pero yo creo que Moisés pensaba que había destruido su vida ya, había desaprovechado su vida y fastidiado, por decir así, su vida. Él decía, ojalá, es que él estaba en el palacio, bien, él podría haber efectuado cambio, se supone, mucho cambio desde dentro, haciendo las cosas bien, pero ¿qué hizo? Pecó, ¿no? Cometió pecado, asesinó a un hombre. Um, y yo me imagino que Moisés, encima de lo que es la tristeza y el dolor del exilio y todo esto, ¿no? Encima de eso yo creo que tenía esta carga tremenda, entendiendo, siendo quien soy, teniendo el privilegio que tengo, siendo escogido por Dios,
¿qué he hecho? He fracasado. Lo más probable es que se veía como un fracaso. Bien. Am, yo he hablado con cristianos que a veces piensan lo mismo, ¿no? Dicen, yo tengo privilegio, Dios me ha salvado, Dios me ha escogido para cosas importantes y ¿qué he hecho? Yo he pecado, he fracasado. De la misma forma que Moisés, o igual, pues, igual no tan mal como Moisés, bien, no hemos, por no haber matado a alguien, pero muchos se sienten así, ¿no? Se sienten como fracasos. Gente que quizás piensan, buf, o sea, ya no puede usarme Dios, ya no sirvo para el plan de Dios. No quiero meter pensamientos en la... O sea, no quiero asumir demasiado de Moisés, pero yo me imagino que eso es más o menos como se sentía él. Bien, un fracaso. Uno que había desperdiciado su privilegio, su posición y su privilegio como hijo de Dios ahí en el palacio. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ahí es donde empieza nuestra historia, ¿no? Y Moisés tiene realmente el trabajo más humilde de todos. No tiene responsabilidad, bueno, no tiene posición ni opción de ayudar a nadie. Me imagino él piensa el resto de su vida estar en el desierto, no va a ayudar a ningún judío. Será un fracaso toda la vida, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Versículo 1. Dice, estaba Moisés, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Bien, Horeb es seguramente otro nombre para el monte Sinaí, que mucho más adelante, pues sabemos que ahí, bueno, se llamaba el monte de Dios, porque Dios había aparecido allí, Dios allí le dio los 10 mandamientos a Moisés, era un monte especial, un monte santo. Bien, no era como el tabernáculo, como el templo, no era en sí físicamente algo especial, simplemente Dios lo había escogido para hacer cosas importantes. Bien, era un lugar importante. No me gusta hablar de los lugares santos o cosas así, como si fuesen más importantes o más poderosos unos lugares que otros. No, lo que pasó es que Dios allí se manifestó y Dios hizo cosas importantes y por eso se llamaba el monte de Dios. Dice el 2. Y le apareció, esto evidentemente mucho antes de los 10 mandamientos, todavía no era monte pues conocido como lugar santo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Bien, bueno, dice el ángel de Jehová, eso no es un ángel, como los otros ángeles que aparecen en la Biblia, ¿no? Cuando la Biblia habla de el ángel de Jehová, está hablando de Dios mismo. Bien, está hablando de una aparición de Dios. Podría ser el Señor Jesucristo. Pero dice que no tenía cuerpo humano, no tenía forma física. Como dice, estaba en una llama de fuego en medio de una zarza. Esto, Dios ha aparecido como llama de fuego. El Espíritu Santo a veces se manifestó visiblemente como llama de fuego. Evidentemente Dios no es fuego, ¿no? O sea, esto es una representación. Pero la Biblia dice que Dios estaba allí, ¿no? Dios estuvo presencialmente allí, dice, en una llama del fuego en medio de una zarza. Y la miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Yo me imagino, ¿no? A Moisés allí quizás sentado con sus ovejas. No hay mucho que hacer mientras trabajas con ovejas, ¿verdad? No es un trabajo extremadamente laborioso, intenso. Quizás hay momentos donde sí, momentos urgentes, ¿no? Pero yo, por lo menos, mi idea de lo que es un pastor, pues no es algo extremadamente difícil. Y Moisés no tenía ni móvil, seguramente ni libros, ni cosas para distraerse y eso, ¿no? O sea, ves una zarza ardiendo y quizás uno que no es pastor pues lo ve y no le presta atención. Moisés pues vio la zarza y la está mirando y así me lo imagino, ¿no? Y dice, pero ¿cuánto tiempo llevo mirando esta zarza que no se consume? ¿Cuánto tiempo lleva una zarza en fuego pero sin quemarse? O sea, parece que le intriga esta cosa, ¿no? Porque al principio no reconoce que sea Dios, no sabe que es algo especial ni nada, pero dice, él miró, vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Curioso, ¿no? Lo que llama una grande visión. En este momento yo creo que Moisés no tiene ni idea de que sea Dios parte de aquí, ¿no?
simplemente ha estado fijándose en esta zarza por 10 minutos, media hora, y ¿qué pasa? No se arde. Y dice Moisés, pues ¿qué tontería es esta? Vamos a mirar, vamos a investigarlo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Se acerca. Yo creo que Moisés no tiene absolutamente idea de lo que viene en este momento. Versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a venir, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Ahora sí que la cosa se pone realmente interesante, ¿no? Para el pobre Moisés que estaba como cualquier otro día cuidando de las ovejas. Ahora, cuando se acerca a la zarza, oye una voz que le llama por nombre y le dice, Moisés, Moisés. Moisés responde, ¿no? Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, la voz que salía de la zarza, ¿no? No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora, yo ya he dicho, no hay, o sea, el concepto de los lugares santos, los lugares altos paganos, en muchas religiones en el pasado, pues han habido, ¿no? Zonas específicamente santas y cosas así. Dios no le está diciendo que el lugar aquí, este lugar es importante. Es santo, sí, pero ¿por qué? Es santo porque Dios está allí. No es un lugar para venerar el resto de la historia, ¿no? No es el lugar en sí el que importa. Lo que importa es que Dios estaba allí. Y Dios estaba presencialmente queriendo hablar con Moisés. Dios le estaba diciendo a Moisés, yo estoy aquí. Este lugar, o sea, tú estás a punto de acercarte a Dios, algo que no pueden hacer los humanos, algo que está fuera de tu alcance. Acuérdate, Moisés se considera, lo creo, un fracaso. Moisés no creo que en estos momentos tenga mucho orgullo o mucha autoestima. Encima es un pastor ahora, ¿no? Moisés no sé, yo no creo que se acerque a Moisés a Dios con un corazón de orgullo, con un corazón de privilegio, como el escogido de Dios para los judíos. Moisés se acercó por curiosidad, porque no sabía que estaba ahí Dios. Y Dios le dice, no, este lugar es importante, quítate los zapatos, quítate el calzado, las sandalias, porque esto es tierra santa, simplemente comunicándole que te estás acercando a Dios. Esto no es algo de tomar a la ligera. Vivimos en una cultura, en un tiempo ahora, ¿no? Donde Dios se toma muy a la ligera. Por la cultura, desde luego, bien mucho de burla, mucho de reírse y cosas así. De hecho, estaba leyendo el otro día un artículo, creo que se está hablando ahora de quitar... ¿Cómo era? Es una legislación contra burlarse de las cosas religiones. Es una ley muy anticuada, un poco de los tiempos católicos, que prohibía el burlarse de ciertas cosas católicas, ¿no? Que yo no sé los detalles, pero estuve leyendo algo de eso hoy. Y la están quitando. Al final, o sea, es una ley anticuada, es una... Yo por mí, genial que se quite, ¿no? Yo no creo que hay que regular eso. Pero lo que está claro es que vivimos en tiempos donde la gente se burla mucho. No se le ve a Dios como alguien santo. No se trata con respeto los temas concernientes a Dios. Es una cultura, pero además entre los cristianos también. Yo creo, como cristianos, no le tratamos a Dios con el respeto que no es que Él quiera, sino que es absurdo que no respetemos. O sea, no es aquí Dios una persona que simplemente quiere que le respeten más, algo así. No, es que tenemos tan bajísimo, tan poca idea de lo que es Dios, de quién es Dios, que nos acercamos a Él tranquilamente. Pensamos a veces que Dios es simplemente una persona al quien acudir. Dios es nuestro amigo, ¿no? Dios es una persona que puedo pues tratar simplemente como cualquier amigo. Y Dios es santo. A Dios no se le puede acercar con pecado. Al final,
¿por qué tenía que quitarse el calzado Moisés? Porque Moisés era un pecador. Él había cometido, pues, asesinato y otros muchos pecados, como todos nosotros, ¿no? Él no podía acercarse a Dios con pecado. Dios no, Dios no permite que se acerque el pecado. Y Dios se lo está diciendo, ¿no? A ver, hay serios, muy serios problemas en tu vida. Quitarse el calzado realmente le está diciendo, ¿no? Tienes aquí mucho que no se puede estar conmigo. Es simbólico. Esto es tierra santa. Dice el 6. Y dijo, Dios está hablando aquí, yo soy el Dios de tu padre. Dios le está recordando a Moisés, ¿no? ¿Quién es? Es un judío. No está con los judíos, pero Moisés es un judío, ¿no? Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios había repetido su promesa a cada uno de los tres patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Les había dado la promesa de la tierra prometida, la promesa acerca del Mesías. Bueno, dice, o sea, yo soy el Dios de ellos y yo soy tu Dios, por implicación. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces Moisés, con mucha razón, tiene miedo. O sea, se está acercando a Dios, Dios santo, y Moisés es muy consciente de su pecado. Muy consciente de sus debilidades y sus problemas personales. ¿Bien? Moisés no está apareciendo ante la zarza como una persona noble, un héroe, una persona pues confiada de sí misma. No, Moisés ve a Dios y ve su pecado. Hay unas cuantas ocasiones en la Biblia cuando la gente se acerca a Dios, sea en una visión o sea así presencial como hizo Moisés aquí. Y en cada situación la persona se acerca y se cae al suelo, ¿no? De humillación y de respeto por su pecado, por reconocer que no merece estar cerca de Dios. Moisés dice que lo mismo, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Otra vez Dios aquí pues le está, yo creo que pinchando un poco a Moisés, diciendo, tu pueblo, o sea, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tus padres, ¿no? Tu pueblo está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Ellos están orando. Yo lo veo, yo lo oigo y no está bien que mi pueblo sea esclavizado. O sea, yo soy consciente de todo lo que está pasando y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra de que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, el fereceo, el leveo y el jebuseo. Dios aquí realmente simplemente está repitiendo su promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, la promesa que ha dado por muchos años, ¿no? De que los judíos irán a la tierra prometida y será suyo. Aquí menciona un montón de naciones que igual no tienen mucha importancia para nosotros porque no los conocemos y no existen ya. Pero cada una de estas naciones vivía en la tierra prometida y hay que entender, eran naciones extremadamente paganas y malvadas. Bien, eran naciones llenas de pecado. Todo lo que está haciendo aquí Dios es, por un lado, bien o sea, está cumpliendo las promesas de su pueblo, pero por otra parte, igual de importante, está castigando a pueblos absolutamente dedicados al pecado. Pueblos que sacrificaban a niños, bien, sacrificaban a gente viva, hacían sacrificios humanos y cosas así, dadas completamente a la fornicación, a pecados de todo tipo. Bien. Dios está repitiendo a Moisés lo que ha dicho a todos sus antepasados. Mi pueblo va a ir a la tierra prometida. Dice el 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Habla de la oración de los judíos, Dios lo ha escuchado
Dios oye cada una de esas oraciones, esas peticiones. Y dos, habla de cuánto odia la opresión, ¿no? La idea de que una nación domine a otra nación, esclavice a otra nación aquí, no importa que sean ni siquiera judíos, ¿no? Dios está enfadado por el pecado que es, en este caso, la esclavitud y el maltratar a un pueblo. Bien. Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora viene quizás el momento de sorpresa para Moisés. Moisés, hasta este punto, no, él simplemente había visto una zarza quemándose, se había acercado y pumba. O sea, se había metido en una situación tremenda, no se esperaba nada de eso. Bueno, ahora dice, ven y te enviaré a Faraón. O sea, Dios lo que le está diciendo es, oye, tú no estás aquí en control, yo te he escogido y yo tengo un plan para ti. Yo te voy a enviar a Faraón, dice, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿A quién se lo está diciendo Dios? A Moisés, el que fracasó, el que está en exilio, el que mató a una persona. No voy a decir una persona inocente, ¿no? Pero mató a una persona injustamente. Dios se lo está diciendo a Moisés, el que tiene poca autoestima aquí, el que piensa que es un fracaso. Yo te enviaré a Faraón, dice, para que saques de Egipto a mi pueblo. 11. ¿Cuál es la respuesta de Moisés? La que igual podríamos esperar. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Qué respuesta más curiosa, ¿no? ¿Quién era Moisés? Bueno, Moisés era hijo de Faraón. Era un judío, sí, pero educado como egipcio, privilegiado, habría tenido muchísimas riquezas. O sea, Moisés era seguramente el judío con más educación y más poder y más influencia y todo esto de todos los judíos. Pero ¿qué pasa? Dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Otra vez, Moisés ha fracasado. Ha huido, está en el desierto, es un pastor de ovejas ahora. Y Moisés creo que reconoce correctamente que él no merece este trabajo, él no merece este privilegio. Yo he repetido muchas veces, ¿no? Que nosotros como hijos de Dios tenemos una tarea, o sea, Dios nos ha escogido para una tarea. Igual que con Moisés, Dios nos ha escogido para para librar a gente de la esclavitud del pecado. Dios nos ha escogido para que seamos embajadores en este mundo, dando el evangelio y rescatando a personas de sus pecados. Es un trabajo privilegiado. Es un trabajo que no merecemos. Y como Moisés, tenderíamos quizás a responder con ¿quién soy yo? O sea, ¿por qué me escoges a mí si yo no soy nadie? Igual no, igual tienes mucha autoestima, ¿no? Igual eres muy confiado en ti mismo. Y eso quizás apunta a que no te hayas acercado a Dios y no hayas visto la santidad de Dios, como la vio Moisés, ¿no? Pero la respuesta de Moisés es realmente lógica, es realmente razonable de su parte. Muestra igual una falta de fe, ¿no? Porque no está contradiciendo a Dios. Pero Moisés es muy consciente de su pecado aquí. El 12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Fíjate la respuesta, ¿no? La solución al problema. Moisés, ¿quién es? Es nadie, es un pecador. Pero Dios dice, vete, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Exactamente la misma promesa de la Gran Comisión, ¿no? Exactamente lo que nos ha dicho a nosotros. O sea, palabra por palabra. Ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios o sea, aquí vemos un poco la importancia de este lugar donde Dios le ha llamado a Moisés, ¿no? Le dice, a ver, Moisés, tú me ves a mí, yo estoy contigo ahora, ¿no? Y Moisés entiende que Dios está físicamente, presencialmente al lado de él. Dios le dice, esto es una señal.
O sea, yo te estoy demostrando que voy contigo. Yo te estoy demostrando que no estás solo. Yo te voy a habilitar, yo voy a luchar tus batallas, yo voy a darte las fuerzas y lo que necesitas para hacer mi tarea. Dice, cuando vayas, tu misión, tu trabajo va a ser coger al pueblo de Israel y traerles aquí a donde estoy yo. Bien, o sea, muy literalmente, muy fácil de entender para Moisés. Dios le está diciendo, yo voy contigo, vas a rescatar a gente y traerles a mí. Bien, literalmente eso es lo que le está diciendo Dios a Moisés. Tú vas a ser mi siervo, mi embajador, para rescatar a mi pueblo esclavizado. Serviréis a Dios en este monte, en este sitio, ¿no? Está trayendo hacia la presencia de Dios, es la idea. 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Um, Moisés pone una pega, o sea, un freno. En vez de asentir, en vez de decir Dios, pues con tu ayuda lo haré, ¿no? Con tu ayuda me voy, mándame, yo estoy a tu disposición. ¿Qué dice? ¿Qué va a pasar? ¿Qué será? ¿El qué será? ¿Qué pasa si voy a los hijos de Israel y tú estás aquí, ¿no? No me traigo conmigo a la zarza, no van a verte. Yo les voy a hablar de algo que no ven. ¿Y qué me van a decir? ¿Quién es Dios? ¿Quién es esta persona? ¿Cuál es su nombre? Esto del nombre de Dios, los judíos sabían que el nombre de Jehová era Yahweh, ¿no? O sea, no es que Dios no tenía nombre. Lo que Moisés tiene miedo aquí es aparecer con las manos vacías y decir, o sea, yo les voy a intentar convencer a estos judíos de algo que no ven. Van a tener que seguirme por fe. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar si no me quieren seguir? ¿Qué va a pasar si no me creen? ¿No? Moisés tiene miedo. Yo creo que el mismo miedo que tienen muchos cristianos. No quieren hablar, no quieren ir hacia el mundo, no quieren dar el evangelio. ¿Por qué? Porque estás hablando de algo invisible, estás hablando de Dios, que no se ve. Estamos hablando de algo que no se puede tocar y algo que la gente tendrá que aceptar por fe. Y eso era exactamente el miedo de Moisés. Y si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Qué palabras usaré? ¿Cuántas veces hemos hecho la misma pregunta, no? Y si me acerco a un inconverso y no sé qué decirle, no tengo las palabras, pues Moisés igual de preocupado. 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ay, Dios le está dando eso como nombre. Dice, y dirás, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Ese nombre, yo soy, bien, hay juegos de palabras aquí que van con el idioma hebreo, ¿no? Y significaba más para los hebreos, era más fácil de entender. Pero lo que Dios le está diciendo a Moisés es que Dios es más real que ninguna otra cosa. O sea, Dios es el autosuficiente, el creador. Él es pues más real que ninguna cosa que nosotros veamos. Dios es absoluto. Dios es y es una verdad absoluta. Moisés no está yendo a convencer a los judíos de creer por fe en una mentira, en una cosa que no existe. Dios le está diciendo, yo soy cierto, yo soy verdad, yo soy absoluto. No estás engañando a nadie. Estás dirigiendo a las personas hacia el que es cierto. Yo soy el que soy, dice, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Bueno, está usando, eso es el nombre Jehová, bien, yo soy, pues está hablando de eso. Está respondiendo literalmente a Moisés, ¿no? Cuando dijo, ¿qué nombre diré? ¿Cómo les voy a convencer a hablar? Y Dios realmente no le da la respuesta que quería, porque Moisés quería
bueno, Moisés no quería acercarse al pueblo y convencerles de algo que no podían ver. Eso era su miedo, ¿no? Eso era su pega, su queja. Y Dios no le ayuda. Bueno, más adelante sí que le ayuda, pero, o sea, Dios al principio aquí no le está dando lo que quiere Moisés. Le está diciendo, a ver, yo soy cierto, yo soy Dios, yo no tengo ninguna obligación de manifestarme ni de hacer nada para el pueblo. Yo soy absoluto. Deberías hablar de mí, deberías ir a los judíos, presentarme a los judíos, aunque no me puedan ver. Dice el 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, eh, otra vez, ahí tenemos el nombre de Dios. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. No es algo nuevo que está diciendo Moisés, no está hablando de un Dios que no conocen, no han oído de él, está hablando de el que protegió y proveyó por sus padres. Dice, él me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Dios está comunicando su eternidad. Es curioso, ¿no? Como Jesús en el Nuevo Testamento habló de esta misma cosa con los que querían... bueno, los que se metían con él hablaban de cómo puede ser el Dios de David y cosas así. Hablando de ideas de... bueno, ideas de la resurrección y contradiciéndole a Dios. Jesús utilizó este pasaje, o pasaje muy parecido, para decir, a ver, Dios es el Dios de Abraham, Dios es el Dios de Isaac y de Jacob, etcétera, etcétera. Y Jesús dijo muy ciertamente, muy correctamente, ¿no? Dios no era el Dios de Abraham, Dios no era el Dios de Jacob y de, Israel, y de Isaac. Dios es hoy su Dios. Eso que sí, o sea, metido en lo que está diciendo aquí Dios a Moisés está la idea de la resurrección, está la idea de la eternidad de Abraham, Isaac y Jacob. Bien, y yo creo, Dios le está hablando aquí a Moisés de que, a ver, Abraham no está muerto, Abraham está vivo, Abraham está con Dios, Dios sigue siendo el Dios de los padres, de los judíos. Está metido aquí esta idea de la eternidad de los hombres, la idea del alma de los hombres. Bueno, en fin, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Él me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se me recordará por todos los siglos. Esto otra vez habla de la eternidad de Dios y además la eternidad de los hombres, del alma del hombre. Dice 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me apareció, diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Bueno, le está dando simplemente sus instrucciones a Moisés, ¿no? Dice, vete, reúne a los judíos, reúneles y les vas a convencer de salir de Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, el Eteo, el Amorreo, el Fereceo, el Ebeo, el Jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, simplemente cumpliendo con la promesa a los padres de Abraham, a los padres de los judíos. Bien, nada nuevo aquí. Y oirán tu voz, dice, e irás tú. Y los ancianos de Israel, el rey de Egipto, Dios está dando las instrucciones, ¿no? Tú vas, hablas con los padres de los judíos, los ancianos, vais a ir al rey de Egipto y le vais a decir, no cualquier persona puede simplemente acercarse al rey y hablarle, ¿no? ¿No? Pero Dios le está diciendo, vas a plantarte ante el rey y le vas a decir, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. O sea, Dios está interviniendo aquí. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Moisés, bueno, Dios le está dando una tarea muy difícil y, por no decir peligrosa, a Moisés. Él está en exilio, él sabe que lo que está, o sea, lo que Dios le está mandando, el faraón le podría matar, le va a querer matar. O sea, Dios le está escogiendo por una cosa peligrosa e importante y lo que Dios le está mandando no es una cosa fácil.
no es una tarea, pues como digo, sin importancia. Es una cosa seria la que está diciendo aquí Dios. Dice, más, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Curioso, ¿no? Dios le advierte a Moisés que se va a topar con problemas. Qué curioso, ¿no? Exactamente lo que hizo Jesús con sus discípulos, exactamente lo que ha hecho con nosotros. Ha dicho, vais a predicar y os van a perseguir, os van a rechazar, no van a querer seguir. Exactamente lo que Dios ha dicho a los cristianos del Nuevo Testamento, ¿no? Vais a ir y el pueblo no os va a seguir. Exactamente lo mismo que Dios le dijo a Isaías cuando le escogió y le dijo, vas a ser mi profeta, vas a hablar al pueblo y el pueblo te va a rechazar. Dios conocía el futuro, Dios sabía lo que iba a pasar, y el hecho de que Faraón no soltara a los judíos no era por fracaso de Moisés, no era porque Moisés lo hiciera mal, igual que cuando la gente rechaza el Evangelio, no es por tu culpa ni por mi culpa. ¿Bien? Ellos, por la dureza de su corazón, por su propio pecado, rechazan. No es tu responsabilidad el que esa persona rechace el Evangelio, el que esa persona no quiera acercarse a Dios. De la misma forma que no era la responsabilidad de Moisés personalmente convencer a Faraón. Dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano. Y dice, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré con él, y entonces os dejará ir. O sea, no os va a dejar salir por las buenas, os va a dejar salir por las malas, es lo que está diciendo. Yo voy a usar toda la potencia de mi brazo, toda mi autoridad y mi fuerza, y voy a garantizar éxito en tu meta. Bien, eso también nos debería sonar. Dios, en la gran comisión, dijo a los judíos, ¿no? Dijo a los discípulos, vais a ir por todo el mundo, vais a predicar. Les había dicho, van a rechazaros, van a incluso mataros, no van a querer obedecer, ¿bien? Pero absolutamente garantizada está la victoria. El plan de Dios se va a cumplir. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo somos los que vamos a hacer ese plan. Dios es el que está en control. Dios va a usar toda su fuerza para garantizar su plan. La Biblia dice, ¿no? Jesús dijo, yo voy a construir mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No se va a frenar el Evangelio. No se va a frenar el plan de Dios. Ninguna posibilidad. Piensa en Moisés. Moisés tenía la tarea más difícil que te podría imaginar. Convencer a Faraón de soltar a sus esclavos. A ver, eso representa pues todo lo que le hacía importante a Egipto. Era la esclavitud de los judíos. O sea, Faraón no iba a soltar sus esclavos. No quería. Dios le iba a forzar. Dios le iba a obligar. Y lo mismo con el mundo. Bien, el mundo no puede contra la iglesia, el mundo no puede contra el plan de Dios. Bueno, dice, entonces os dejará ir. O sea, el plan, éxito está garantizado. Éxito garantizado. 21. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Curioso. O sea, Dios va... Y lo que terminó ocurriendo cuando salieron los judíos, despojaron a Egipto, ¿no? Salieron con todas las provisiones y todo lo que iban a necesitar en el desierto. La idea es Dios iba a cuidar de ellos, Dios les iba a garantizar no solamente la libertad, sino el poder, la forma de vivir, todo esto, ¿no? Es exactamente lo que ocurrió. También lo que ocurrió es que vinieron muchos egipcios con los judíos, salieron. Yo me imagino egipcios oprimidos, no van a salir, yo creo, los ricos, los que tenían vida fácil, los que estaban aprovechándose de los demás. Esas personas se quedaron en Egipto. Los que vinieron con los judíos eran también egipcios oprimidos. Otras personas, pues, maltratadas. Otras personas siendo tratados injustamente, ¿no? Y la nación de Israel, pues, salió junto con un montón de no judíos.
Pero dice, bueno, cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, las cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Bueno, otra vez, la idea es, Dios va a proveer para los judíos. Van a salir, lo más importante, van a encontrarse con Dios, van a irse al monte de Sinaí a encontrarse con Dios. Ahí Dios les va a dar la ley, ahí les va a dar Dios su mandamiento, lo que tienen que hacer. Ahora sabemos, ¿no?, que los judíos no cumplieron la ley, no fueron capaces por la dureza de su corazón, ¿no? Sabemos todo eso, lo que va a ocurrir en el futuro, y la ley no era el final de la historia. El final de la historia evidentemente es Jesús. Pero Dios le está dando a Moisés el plan. Dice, a ver, yo te he escogido, este es el plan, estos son los obstáculos imposibles, por decir bien, porque absolutamente imposible que tú puedas convencer al faraón por tu cuenta. Pero dijo Dios, por las malas, o sea, yo voy a garantizar el éxito, vais a salir, y no solamente vais a salir escapándoos por la noche, pues como gente, bueno, como ratas saliendo, ¿no? ¿Qué dice? Vais a salir con despojos incluso. Todo esto hablando del poder de Dios, esto demostrando cómo Dios les va a cuidar. A ver, hay paralelos y desde luego hay diferencias. Nosotros pues no vivimos en los tiempos de Moisés y Dios no nos ha mandado a nosotros a ser Moisés. Bien, está claro, no. Hay cosas que podemos sacar de esta historia que aplican a nosotros. Lo más importante aquí es qué estaba pasando en el corazón de Moisés, ¿no? Él, como digo, yo estoy convencido, él se consideraba un fracaso. Él había intentado por su cuenta buscar la justicia. Él había intentado arreglar las cosas con sus manos y había fracasado. Lo había hecho mal, le habían visto, le habían intentado matar pues por lo que había hecho. Bien, Moisés lo había fastidiado. Y ahora que estaba en exilio sin esperanzas de nunca hacer nada importante para Dios. Dios le escogió y le dijo, si lo haces conforme a mi plan, si lo haces lo que tú te mando, si haces tú lo que yo te mando, si lo haces conforme a mi plan, éxito garantizado. Se va a cumplir y se va a cumplir de una forma tremenda. Y todo esto de los despojos es hablando de cómo Dios va a hacerlo bien. Le dice Dios las dificultades. Otra vez, Moisés no iba a poder hacerlo por su cuenta, pero el éxito estaba garantizado. ¿Por qué? Porque Moisés no iba solo. Moisés iba con la presencia de Dios. Dios era el que iba a cambiar el corazón de Faraón. Dios es el que iba a sacar a los judíos con su mano. Se repite tantas veces aquí en esta historia, ¿no? Moisés aquí simplemente es como el pasajero en el plan de Dios. Moisés es la persona que se ve, ¿no? Dios fue siempre invisible. Moisés era como el líder, el personaje humano que estaba haciendo todo. Pero era Dios obrando a través de Moisés. O sea, sin Dios Moisés no podía hacer absolutamente nada. Y es lo mismo con nosotros. Bien, nosotros tenemos una tarea, una misión de Dios. Dios nos ha mandado a hacer. Y sin Dios es absolutamente imposible. Bien, no se puede convencer a alguien del Evangelio. Por lo menos no se puede hacer, no podemos hacer nosotros el cambio en su corazón que requiere. Igual, o sea, la gente puede convencer a los demás de muchas cosas. Puedes engañar a la gente y todo eso. Mucha gente es que se deja convencer de cosas, pero ninguno de nosotros, por muy convincentes o lo que sea que fuésemos, ninguno puede cambiar el corazón, que es realmente a lo que va Dios. Nosotros no podemos transformar el alma de alguien, no podemos salvar a nadie. Pero Dios nos ha mandado a ir a todo el mundo haciendo discípulos. Eso es nuestra tarea. Pero si nosotros no podemos hacer discípulos, es imposible cambiar a nadie con nuestras fuerzas, sí. Pero ¿qué dice Dios? Justo después de eso dice, y yo voy, he aquí, yo estoy con vosotros. Dios es el que hará la tarea. Dios es el que salvará a la gente, Dios es el que transformará a los corazones.
Y eso es exactamente lo que le dijo a Moisés. Moisés, que era un fracaso, no podía hacerlo. Dios le dijo, vete porque yo voy contigo, yo voy a hacerlo. Tienes mi mano garantizando tu éxito. Es exactamente lo que tenemos nosotros. Bien, ¿quién de nosotros, si tuviésemos a Dios a nuestro lado, diría, ya no quiero testificar, ya no quiero vivir, ya no quiero cumplir la gran comisión, porque no puedo? No, si Dios está con nosotros, Dios es el que va a hacer el cambio. ¿Qué esperamos para obedecerle? Um, espero que Moisés nos inspire. Y bueno, si continúas la historia, ves que Moisés siguió con sus dudas y siguió, y Dios se enfadó con Moisés por su, uh, por no querer, ¿no? Por sus dudas y por no querer obedecerle. Pero al final, Moisés lo hizo. Al final, Dios cumplió el plan de Dios, se hizo el plan de Dios y Dios hizo los milagros tremendos que todos conocemos. Lo mismo con nosotros. Bien, espero que, pues como Moisés al final, digamos, Dios, voy, entendiendo que tú vas a hacer el trabajo, entendiendo que tú eres el único que puedes salvar, yo no. Voy a hacer lo que tú pides de mí. Bien. Vamos a dejarlo allí. Espero que Dios nos ayude a todos a ser más como Moisés, en que simplemente pues vamos hacia el faraón, vamos hacia la tarea. Hacemos lo que Dios espera de nosotros. Yo creo que sabemos lo que Dios quiere. Él quiere que vivamos vidas santas. Él quiere que hagamos discípulos. Así de sencillo. Que testifiquemos y ayudemos a otros que sean salvos. Dios es el que lo va a garantizar. Dios es el que hará el trabajo. Entonces, ¿qué esperamos? Nuestro Padre, damos las gracias por tu amor. Gracias por este pasaje, por Moisés y por tu poder, por lo que tú hiciste a través de él. Pido que obres a través de nosotros. Danos la confianza, la fe para seguirte, a pesar de la dificultad de la tarea. Ayúdanos a conocerte mejor, a acercarnos más a ti. Y te damos tantas gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos todo. Amén.